vez te has preguntado cuál fue el coche más hermoso, más lujoso o más imponente que rodó por las calles en los años 70? Esta década fue el escenario de verdaderas joyas del automovilismo clásico, donde el diseño audaz, la potencia bruta y el lujo desmedido crearon máquinas que hoy son admiradas como obras de arte sobre ruedas. En este video vamos a revivir algunos de los autos más inolvidables de esa era. Carros que marcaron generaciones, que definieron estilos y que siguen siendo el sueño de muchos coleccionistas. Y si este contenido te emociona, te inspira o simplemente te hace viajar en el tiempo, no olvides dejar tu like y suscribirte. Porque aquí no solo hablamos de coches, revivimos leyendas. 1976 Cadillac Eldorado. ¿Alguna vez te has preguntado qué se sentía al conducir un símbolo viviente del exceso, el lujo y la elegancia americana de los años 70? Imagina esto. El sol cae sobre una autopista interminable. Y tú, con el brazo recostado en el marco de una ventana sin columna B, deslizas silenciosamente por el asfalto a bordo de un Cadillac Eldorado. Es más que un coche. Es una declaración de poder, de estilo, y de una época que no volverá. Este gigante de 5,7 metros de longitud y casi 2,2 toneladas fue el último suspiro de los verdaderos coches de lujo, con tracción delantera y motores V8 monstruosos, antes de que las regulaciones ambientales y la crisis del petróleo cambiaran el juego para siempre. Equipado con un colosal motor V8 de 8,2 litros, entregaba 190 caballos de fuerza. Sí, en esos años la cifra de potencia bajó por normativas, pero el torque de este coloso, más de 488 Nm, seguía arrastrando montañas. Lo más fascinante es que, en 1976, el Eldorado marcó el final de una era. Fue el último Cadillac convertible producido en masa, al menos durante un tiempo. Para muchos, eso lo convirtió inmediatamente en una pieza de colección. Tanto así que Cadillac numeró cada una de las 14.000 unidades del convertible con una placa conmemorativa, como si cada coche fuera una cápsula del tiempo. Hoy, un Eldorado de esa edición puede costar entre $35,000 y $90,000, dependiendo del estado y la originalidad. Un tesoro que ha desafiado el tiempo con dignidad. Pero el Eldorado no solo ofrecía un viaje suave como la seda. Su interior era un salón rodante, asientos de cuero con calefacción, control de clima automático, un sistema de sonido de alta gama y por supuesto espacio suficiente como para cruzar el país sin sentir que saliste de casa. Era el automóvil de las estrellas, de los políticos, de aquellos que querían ser vistos y recordados. Dato curioso, el modelo de 1976 fue tan simbólico que algunos propietarios nunca lo condujeron. Lo guardaron, envuelto en plástico, como una inversión emocional. Un pedazo intacto de la América opulenta, libre y soñadora. 1975. Buick Electra 225. Dicen que el tamaño no lo es todo. Pero en los años 70, el Electra no estaba de acuerdo. Porque este coloso sobre ruedas no solo era inmenso, era una declaración silenciosa de que el confort y la presencia podían coexistir en perfecta armonía. Si alguna vez existió un sofá con ruedas que deslizaba por la carretera como si flotara, fue este. Llamado popularmente Deuce and a Quarter, por sus imponentes más de 5,7 metros de largo, el Electra 1975 fue uno de los últimos grandes sedanes antes de que la industria comenzara a encoger sus ambiciones tras la crisis del petróleo. Montado sobre la plataforma C-Body de GM, el Electra combinaba la robustez de un tanque con la elegancia de un salón de lujo. Debajo de su capó dormía un gigantesco motor V8 de 7,5 litros, que generaba unos 205 caballos de fuerza y un torque cercano a los 468 Nm, ideal para mover sus más de 2.200 kilos con absoluta suavidad. Aunque no era una bestia en aceleración, su fuerte estaba en la experiencia de manejo. Suspensión suave, dirección asistida como mantequilla y un silencio interior que parecía diseñado por ingenieros de bibliotecas. El interior era un homenaje al confort americano. Asientos acolchados hasta el delirio, detalles cromados por doquier, paneles de madera falsa, pero encantadora, y un tablero envolvente que hacía sentir al conductor como el capitán de un barco. Era común encontrarlo con ventanas eléctricas, aire acondicionado, control de crucero y hasta encendedores individuales para cada pasajero. Un lujo que hoy suena excesivo, pero que entonces era puro refinamiento. Lo más curioso es que, a pesar de su tamaño, el Electra era sorprendentemente popular como coche familiar. La gente quería espacio, comodidad y presencia, y eso lo entregaba sin pedir disculpas. En 1975, Buick vendió más de 150,000 unidades del Electra, especialmente en Estados Unidos.
donde simbolizaba el sueño americano en su forma más expansiva. Actualmente, un Electra 225 de este año en buen estado puede encontrarse entre $12,000 y $30,000, aunque los modelos en estado de colección pueden superar fácilmente esa cifra. Pero su valor verdadero está en la emoción que provoca. ¿Quién no sonreiría al ver esa parrilla gigante reflejando el sol de la tarde? 1971 Buick Riviera. Hay coches que no se conforman con ser bonitos. Necesitan ser inolvidables. Y el Riviera no fue diseñado para complacer a todos. Fue creado para provocar reacciones, robar miradas y dejar cicatrices visuales. Su trasera estilo boat tail, inspirada en yates clásicos y autos de carreras vintage como el Auburn Speedster, lo convirtió en un ícono polarizante. O lo amabas, o simplemente no lo entendías. Pero indiferente, jamás. Diseñado por Bill Mitchell, uno de los genios creativos más audaces de General Motors, este Riviera marcó el inicio de la tercera generación del modelo. Con una silueta musculosa y líneas traseras afiladas como una lágrima invertida, el coche parecía moverse incluso estando detenido. Su diseño fue tan arriesgado que algunos ejecutivos de Buick lo consideraron demasiado adelantado. Y quizás tenían razón, porque nunca hubo, ni volvió a haber, otro como él. Bajo el capó, el Riviera escondía un formidable motor V8 de 7.5 litros, capaz de generar 315 caballos de fuerza y cerca de 610 Nm de torque. Gracias a su tracción trasera y su transmisión automática, Turbo iDramatic, era más que una cara bonita. Podía acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 8 segundos, un número sorprendente para un coche que pesaba más de 2.000 kilos. El interior era un salón de lujo con detalles que combinaban madera, cuero y cromo. El tablero estaba orientado hacia el conductor, como en un coche deportivo, pero con la suavidad de un Cadillac. Ofrecía aire acondicionado, ventanas eléctricas, radio AM/FM estéreo y asientos ajustables que hacían del viaje una experiencia casi ceremonial. En 1971 se produjeron cerca de 33.800 unidades, lo que lo hace relativamente exclusivo hoy. Aunque al principio sus ventas no fueron estratosféricas, con el tiempo, el Boat Tail se volvió objeto de culto entre coleccionistas y amantes del diseño automotriz audaz. Hoy, un Riviera en estado impecable puede superar los $45,000, especialmente si conserva los detalles originales. Dato curioso, el diseño fue tan disruptivo que Buick tuvo que suavizarlo en los años siguientes. Pero los puristas saben que este modelo del 71 es el más radical, el más puro, el más micheliano. Es una joya visual, mecánica y emocional. Y ahora queremos saber de ti. ¿Alguna vez viste este coche en persona? ¿Te trae recuerdos de juventud, de familia, de sueños? Cuéntanos en los comentarios. Si tuvieras que elegir entre diseño atrevido o elegancia clásica, ¿con cuál te quedas? 1975, Chrysler Imperial LeBaron. Algunos coches no se construyeron para moverse, se construyeron para reinar. Y si hubo un rey entre los sedanes americanos de los años 70, sin duda fue el Imperial LeBaron. Imagina abrir una puerta del tamaño de una pared, sentarte en un asiento tan mullido como un sillón del Ritz-Carlton y sentir que el mundo exterior se vuelve un susurro mientras arrancas esta mansión sobre ruedas. Así era el LeBaron, lujo sin disculpas. Con 5,97 metros de largo, este coloso superaba incluso a sus rivales Cadillac y Lincoln en dimensiones y presencia. Su diseño cuadrado, con ángulos rectos y faros retráctiles al frente, no buscaba agilidad ni modernidad, buscaba respeto. Y lo conseguía. En cada esquina, en cada centímetro cromado, el LeBaron te decía: no estoy aquí para correr, estoy aquí para impresionar. Bajo su inmenso capó, el LeBaron escondía un motor V8 de 7.2 litros, que generaba 215 caballos de fuerza y un torque de más de 430 Nm. No era un coche rápido, pero la entrega de potencia era tan suave que parecía deslizarse sobre una alfombra roja. La suspensión Torsion Quiet fue diseñada para absorber cualquier imperfección del asfalto, convirtiendo cada viaje en un paseo celestial. El interior era otra historia. Literalmente un salón rodante, tapicería de terciopelo o cuero, paneles imitando madera, un tablero con relojes circulares, detalles dorados y todo lo imaginable en equipamiento de confort. Desde aire acondicionado automático hasta retrovisores eléctricos, volante ajustable y hasta un sistema de iluminación ambiental que hacía que cada noche pareciera una gala. Ese año se produjeron apenas 8.830 unidades, lo que lo convierte en una pieza rara y muy codiciada hoy en día por coleccionistas que entienden lo que representa. El último respiro del Imperial como marca independiente dentro de Chrysler.
Después de 1975, el nombre imperial sería absorbido por otras líneas. Este fue, en muchos sentidos, el final de una era. Hoy en día, un LeBaron imperial en buen estado puede alcanzar entre $20,000 y $50,000, dependiendo de su originalidad y conservación. Pero más allá del precio, lo que vale es la experiencia. Conducir uno es como viajar en el tiempo a una América que ya no existe, donde el lujo era sinónimo de grandeza física y presencia innegociable. 1972 Chevrolet Monte Carlo. Si los años 70 fueran una canción, el Monte Carlo sería su solo de guitarra. Elegante, emocional y lleno de estilo. Este coupé de 2 puertas no necesitaba rugir para hacerse notar. Bastaba una mirada a su larga trompa, líneas suaves y trasera limpia para entender que aquí había algo especial. El Monte Carlo no era un muscle car puro. Era un auto para quien quería clase, pero también algo de rebeldía. El equilibrio perfecto entre lujo y personalidad. El modelo de 1972 cerraba la primera generación de este icónico Personal Luxury Coupe, y lo hacía en su mejor momento. Con más de 258,000 unidades vendidas, fue uno de los Chevrolet más populares del año. Parte de su éxito radicaba en ofrecer apariencia de coche caro, pero a un precio más accesible. Tenía el porte de un Cadillac, pero sin romper el bolsillo. Debajo del capó, el Monte Carlo ofrecía varias opciones mecánicas. El más buscado, sin duda, era el V8 de 7,4 litros, que entregaba unos 270 caballos de fuerza y más de 515 Nm de torque, con una aceleración sorprendentemente suave para un coche de su tamaño. También había versiones más domésticas, como los UMA 8 de 5,7 o 6,6 litros, perfectos para quienes priorizaban el confort sobre la velocidad. En cuanto al diseño, destacaba su larga distancia entre ejes y su elegante parrilla cromada con detalles verticales. La línea del techo descendía suavemente hacia una trasera refinada, sin excesos. El interior era igual de atractivo. Paneles con terminación en imitación madera, asientos amplios y mullidos, y un tablero sencillo pero efectivo. Equipamiento como dirección asistida, aire acondicionado, radio AM/FM estéreo y frenos de disco delanteros venía de serie o como opción, dependiendo del nivel de acabado. Dato curioso, aunque su aspecto decía sofisticación, muchos Montecarlo de esta época fueron preparados para drag racing. Sí, algunos dueños retiraban el cromado, aumentaban la compresión del motor y transformaban este elegante coupé en un verdadero monstruo de las pistas. Doble identidad, como todo clásico con carácter. Hoy en día, un Montecarlo 72 en buen estado puede costar entre $15,000 y $35,000, y los modelos con motor 454 original son particularmente codiciados. Es uno de esos coches que logran unir dos mundos, la nostalgia de los paseos familiares y el deseo adolescente de pisar el acelerador. 1972, Lincoln Continental Mark IV. En los años 70, si querías mostrar al mundo que habías llegado, no necesitabas palabras. Solo necesitabas un Lincoln Continental. Este coloso no era simplemente un coche de lujo. Era una declaración de estatus, de buen gusto y de poder discreto. Con una silueta inconfundible, proporciones casi imperiales y detalles que rozaban lo teatral, el Mark IV elevó el concepto de coupé personal a niveles nunca antes vistos. Con 5,8 metros de largo y un diseño que mezclaba lo clásico con toques barrocos, destacaba su inconfundible rueda de repuesto simulada en la tapa del maletero, un sello visual de la serie Mark, y su parrilla vertical inspirada en la arquitectura neoclásica. Las molduras cromadas, los faros retráctiles y la línea del techo en caída suave lo convertían en un espectáculo visual incluso cuando estaba aparcado. Debajo del capó, el Mark IV llevaba un motor V8 de 7,5 litros que generaba unos 224 caballos de fuerza y un torque de 491 Nm. Era impulsado por una transmisión automática de 3 velocidades y tracción trasera. Pero más que rendimiento bruto, lo que ofrecía era una conducción suave, casi flotante, gracias a su suspensión de lujo y su aislamiento acústico que convertía la cabina en un templo del silencio. En su interior, todo era confort y opulencia. Asientos tipo butaca con ajuste eléctrico, detalles en imitación de caoba, paneles acolchados, relojes analógicos decorativos y un sistema de aire acondicionado dividido. Incluso ofrecía opciones como techo de vinilo, ventanas eléctricas, control de crucero y radio con sintonización automática. Cada viaje era una experiencia de primera clase. En 1972, Lincoln vendió más de 48,000 unidades del Mark IV, consolidando su posición como uno de los modelos más deseados por empresarios, artistas y figuras públicas.
Era común verlo escoltado por flashes en premiers de cine o estacionado frente a hoteles de 5 estrellas. Hoy, un Mark IV en condiciones impecables puede alcanzar entre $25,000 y $50,000, aunque las versiones con acabados Cartier o combinaciones especiales pueden superar esas cifras. Más que un coche, es un fragmento intacto de una era donde el lujo era sinónimo de presencia, espacio y detalles. Y ahora te pregunto a ti, ¿que viviste esa época o la admiras desde lejos? ¿El Mark IV representa el pináculo del lujo americano o prefieres el estilo más atrevido del Riviera o la sobriedad elegante del Montecarlo? Déjanos tu opinión en los comentarios. 1974 AMC Matador Coupe. En una época dominada por gigantes como Cadillac, Lincoln y Chevrolet, AMC decidió arriesgarse. En 1974 presentó al mundo el Matador Coupe, una creación que no pedía permiso. Simplemente se imponía. Su diseño era tan inusual, tan diferente, que dividió opiniones desde el primer momento. Pero hoy, con el filtro del tiempo, muchos lo reconocen por lo que realmente fue. Una joya adelantada a su época. Una pieza de culto que hoy despierta pasiones entre coleccionistas de verdad. Lo primero que llama la atención es su diseño aerodinámico, redondeado y casi futurista, que se alejaba completamente del estilo cuadrado dominante en la década. Su enorme parabrisas envolvente, los faros ocultos bajo una delgada franja cromada, y su perfil en caída lo hacían parecer más un concept car que un coche de producción. Fue obra del diseñador francés Richard Teague, quien no temía romper las reglas. Y vaya si lo hizo. Bajo el capó, el Matador Coupe ofrecía varias motorizaciones, siendo la más potente un V8 de 6.6 litros que generaba 235 caballos de fuerza y más de 450 Nm de torque. Aunque no era un coche ligero, rozaba los 1.900 kilos, se defendía con soltura en carretera, especialmente gracias a su bajo centro de gravedad y una suspensión sorprendentemente refinada para su categoría. El interior era puro estilo setentero. Paneles acolchados, tapicería de terciopelo o vinilo, consola central con detalles metálicos y un tablero de instrumentos envolvente. AMC quiso ofrecer una alternativa más accesible al lujo tradicional, sin dejar de lado el estilo y el carácter. En su primer año de producción, AMC vendió cerca de 62,000 unidades del Matador Coupe, una cifra modesta en comparación con sus rivales. Pero con el tiempo, este coche se volvió una rareza deseada. Su aparición en la película de James Bond, El hombre del revólver de oro, donde protagoniza una persecución aérea con alas retráctiles, solo aumentó su mística y su atractivo entre los aficionados. Hoy, encontrar un Matador Coupe en buen estado es todo un hallazgo. Su valor puede variar entre $12,000 y $28,000, pero su verdadero precio está en su singularidad. No hay otro igual. Es el tipo de coche que, al verlo pasar, obliga a girar la cabeza y preguntar, ¿qué demonios es eso? 1976. Cadillac Fleetwood Brougham. En 1976, el lujo automotriz americano alcanzó su punto más alto y más largo. Este no era un simple vehículo. Era una manifestación rodante del éxito, del exceso elegante, del sueño americano en su forma más alargada, cromada y tapizada. Si el Lincoln Mark IV era un símbolo de poder silencioso, el Fleetwood Brougham era un grito dorado de presencia y autoridad. Con 5,98 metros de largo, el Brougham se ubicaba entre los coches de producción más largos jamás fabricados en Estados Unidos. Y no era para menos. Su presencia en la carretera era tan imponente que parecía exigir que los demás coches se apartaran con respeto. Cada línea, cada centímetro de cromo, cada insignia Cadillac brillando al sol. Todo en él era teatral, exuberante y absolutamente inolvidable. Debajo de su capó monumental latía un motor V8 de 8,2 litros, que entregaba 190 caballos de fuerza y un impresionante 488 Nm de torque. Este gigante no estaba hecho para correr, sino para flotar. Gracias a su suspensión hidroneumática y dirección asistida ultra suave, conducirlo era como navegar en un yate de carretera, con la ciudad pasando lentamente por las ventanas laterales, como si fuera un desfile privado. En su interior, el Brougham ofrecía uno de los ambientes más lujosos jamás diseñados en un coche de serie. Asientos tipo sofá en terciopelo o cuero, reposabrazos amplios, acabados en madera simulada, luces de cortesía, ceniceros con tapa cromada, ventanas eléctricas, control de clima automático y hasta una opción de lectura iluminada para los pasajeros traseros. Era, sin exagerar, más cómodo que muchos apartamentos de la época. En 1976, Cadillac produjo más de 49,000 unidades del Fleetwood Brougham, pero cada una se sentía única.
Hoy en día, encontrar uno en perfecto estado puede costar entre $20,000 y $45,000. Aunque para los fanáticos, el valor emocional es incalculable. Porque más que un coche, es una cápsula del tiempo donde el lujo no era minimalista, era maximalista. 1974 Dodge Monaco. Grande, pesado y con líneas que transmitían fuerza bruta más que elegancia. El Monaco era el tipo de coche que no pedía permiso. Simplemente ocupaba espacio y atención. Con una longitud de más de 5,7 metros y un peso cercano a las 2 toneladas, el Monaco estaba construido para durar. Su diseño de 1974, con faros dobles y parrilla prominente, se destacaba por una frontal cuadrada y agresiva, molduras metálicas envolventes y una trasera sobria pero imponente. No era necesariamente un coche bonito, según los estándares clásicos, pero tenía presencia, y eso era suficiente para muchos. En cuanto a motorización, ofrecía una amplia gama de opciones, desde el V8 de 5.2 litros hasta el temido 7.2 litros, que entregaba hasta 275 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión automática de 3 velocidades y con tracción trasera. El Mónaco era ideal para largos viajes en carretera, y también para persecuciones, como veremos a continuación. Porque sí, el Mónaco 1974 fue inmortalizado en el cine. ¿Recuerdas The Blues Brothers? El Bluesmobile que protagoniza algunas de las escenas de persecución más alocadas y legendarias del cine era, justamente, un Dodge Monaco 74. Esa aparición lo catapultó al estatus de coche de culto, especialmente entre fanáticos del cine, la cultura pop y las muscle cars en declive. El interior era simple pero funcional. Tablero con instrumentos rectangulares, volante delgado, tapicería resistente y mucho espacio. No pretendía competir con el lujo de un Cadillac, pero ofrecía comodidad, potencia y carácter. 3 ingredientes que, juntos, lo convirtieron en una leyenda silenciosa. Hoy, conseguir un Dodge Monaco en buen estado no es tarea fácil. Su valor puede oscilar entre $10,000 y $25,000, pero lo que realmente se valora es su autenticidad. Porque no todos los coches pueden decir que formaron parte de una de las persecuciones más épicas del cine. ¿Y tú, cinéfilo o nostálgico de corazón, reconociste este modelo por su papel en The Blues Brothers? ¿O quizás lo recuerdas de tu infancia, aparcado frente a alguna casa del barrio? Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué coche de esta lista merece protagonizar una película hoy? Porque la historia del automóvil también se escribe en la gran pantalla y en tus recuerdos. 1976 Chevrolet Caprice Classic. Si los años 70 tuvieran un coche oficial, muchos dirían que fue este, el Caprice. No era el más lujoso, ni el más potente, ni el más ostentoso, pero era el equilibrio perfecto. El Caprice fue el sedán por excelencia de la clase media americana, el coche de las familias numerosas, de los paseos dominicales, de las vacaciones por carretera. Era el tipo de auto que no solo se veía en las calles, se escuchaba en las historias familiares. Con una carrocería de 5,8 metros de largo, el Caprice Classic de 1976 fue uno de los últimos representantes del gran sedán americano antes de la era de downsizing. Su diseño era sobrio pero elegante. Líneas cuadradas, parrilla cromada envolvente, faros dobles con molduras rectangulares y un perfil majestuoso que inspiraba confianza. No era un coche llamativo, era un coche respetable. Bajo el capó ofrecía opciones como el confiable V8 de 5.7 litros o el más robusto V8 de 6.6 litros, que entregaban entre 165 y 180 caballos de fuerza, dependiendo del ajuste y la normativa estatal. La potencia no era su mayor virtud, pero su comodidad y suavidad de marcha eran legendarias, ideales para cruzar estados enteros sin despeinarse. En el interior, el Caprice combinaba espacio, practicidad y un toque de refinamiento. Asientos tipo sofá, acabados en terciopelo o vinilo, un tablero amplio con relojes circulares, aire acondicionado, dirección asistida, frenos de disco delanteros y hasta una radio AM/FM con opción estéreo. Era todo lo que una familia necesitaba para sentirse segura y bien servida. En 1976, Chevrolet vendió más de 212,000 unidades del Caprice Classic, convirtiéndolo en uno de los coches más populares de la década. Estaba en todas partes, en los barrios, en los estacionamientos de supermercados, frente a las escuelas. Era tan parte de la vida diaria como el televisor o la barbacoa del domingo. Hoy, un Caprice Classic bien conservado puede costar entre $12,000 y $30,000, pero su valor real está en lo emocional. Para muchos, verlo es volver a la infancia. Escuchar el ruido sordo de su V8 al arrancar es como abrir un álbum de fotos, pero con olor a gasolina y cuero viejo. Y ahí los tienes, verdaderos íconos sobre ruedas que convirtieron los años 70 en una década de pura elegancia,
audacia y exceso. Cada uno de estos coches no solo fue una máquina, fue una declaración, un estilo de vida, un pedazo de historia. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos modelos te robó el corazón? Si solo pudieras tener uno en tu garaje, ¿cuál elegirías y por qué? Déjalo en los comentarios. Queremos saber tu opinión. No olvides dejar tu like y suscribirte si aún no lo hiciste. Aquí cada clic nos ayuda a seguir contando las historias que el mundo del automóvil nunca debería olvidar. ¿Te quedaste con ganas de más? Entonces no te pierdas nuestro video sobre los muscle cars más hermosos de los años 70. Potencia, actitud y belleza salvaje. Te esperan en el próximo viaje.